Hablábamos en otros programas, y lo vamos a hacer en este bloque, cómo el arte de alguna manera va reproduciendo y va buscando esa relación dialéctica con la sociedad de deconstrucción y reconstrucción de qué nos pasa, ¿no? Bueno, ahora lo hacemos con uno de los protagonistas, y esto que siempre hemos dicho en Generación Política, intentar hablar con los protagonistas. Bueno, está con nosotros Manuel, conocido como Manuel Garabat, que además de ser el director del Teatro de la Luna, está en el gremio de actores, ¿no? Uno de los gremios, además, más viejos de la Argentina, si yo mal no tengo el dato. Se disputan entre el gremio de actores y el gremio portuario de Buenos Aires cuál es el primero de su fundación. Los dos se fundaron en 1909, los dos primeros gremios del país. Bueno, estamos entonces con Manuel Garabat, de uno de los primeros gremios del país, así no tenemos problemas con los portuarios, en un momento además donde hemos visto que el mayor aumento interanual se ha dado en consumos culturales. Digo, en este último gobierno de Mauricio Macri es lo que más se ha encarecido y lo que más se ha dejado de, vamos a utilizar la palabra consumir, ¿sí? Los consumos culturales en un gremio que está en un momento, me imagino además, muy difícil, en una situación política muy difícil, pero que además está atravesado por otras aristas, porque tenemos un Luis Brandoni que convoca una marcha en apoyo a Macri. Bueno, respecto a eso, bueno, es muy amplio. Hace poco sucedió el mercado de industrias culturales acá en Tucumán, de vuelta. Gerardo Sánchez, un tucumano, sí, amigo que estuvo con nosotros, es director de una cosa de la Nación que no me sé la sigla, la verdad es esa, pero lleva el censo económico de la industria cultural nacional. Ajá. No me sé la sigla, una sigla compleja, que yo lo usé pensando en eso para crear el Teatro en la Luna. El Teatro en la Luna es un domo geodésico que hoy está situado en la San Lorenzo y San Peña, en el ingenio cultural, apoyado y sostenido por Desarrollo Social, a quien, perdón, nobleza obliga, agradezco siempre al ministro, a Gabriel Yedrin, porque nos apoya muchísimo estar ahí, como antes, gracias a vos habíamos conseguido otros apoyos. Bueno, la industria cultural no solamente tuvo una merma, la industria cultural en vivo, el consumo de la industria cultural en vivo, no solo tuvo una merma por la situación económica, sino también por las tecnologías. Gerardo decía, y a veces vamos hacia ahí todos corriendo, porque si ahí es, vamos todos, el celular acercó el consumo cultural a los chicos, dice su censo. Y otros decimos, sí, pero los alejó del consumo local, claro, y los llevó a un consumo foráneo de cultura, sobre todo. Y ahí, yo charlando, decía lo mismo que decía Perón, que si el mercado, el dinero está en manos del mercado individual, del capital, va a servir al capital y no a la gente. Entonces yo digo, si la cultura está en manos del mercado y la dejamos librado a Brandoni, a Telefe y al celular, va a estar en manos de grandes compañías y sirve al capital, no al pueblo. Y ahí es donde pedimos, hace poco se hizo un congreso de profesionales, a nuestro futuro gobierno, el de Alberto y Cristina, que apoye el desarrollo de industrias locales para que el federalismo no deje de ser algo que está en la Constitución y no se aplica, y se aplique en las culturas, y la cultura sirve para construir identidad, y las identidades son locales. Entonces, si un Estado apoya los espectáculos en vivo, los de carne y hueso, el teatro, la danza, la música, que se hacen en vivo y por actores locales, va a apoyar la industria cultural local y el desarrollo de una identidad local. Y de Brandoni... Para, antes que te vayas, porque con Brandoni seguramente voy a cerrar con Brandoni, pero quiero tomar una pelotita que me has dejado picando y que me parece muy interesante también decirla, ¿no? No solamente lo que en las marcas identitarias de una sociedad genera y la gregariedad que genera en esa marca identitaria el artista local, sino que además es una industria, y una industria sin chimeneas. Cuando te refería a eso, la gente no entiende muy bien de qué da laburo una industria. A ver, nosotros hoy hicimos funciones de teatro para un colegio, para la Comercio 2, en nuestro teatro, en el Teatro en la Luna, en el Domo. Esa obra lleva escenografía, la escenografía es de metal y tela, y pintada a mano. Entonces, no solamente fui a EMI a comprar el caño,
que trabaja un montón de gente, sino que además fui un herrero que trabaje sobre ese caño, compré la tela en otro negocio, la llevé a coser, otra gente la pintó, toda esa gente es la que compone la industria cultural. Lo mismo con las luces, con el sonido, etcétera, hasta con la papelería. Hay una industria amplia, no es solamente el artista, el actor que vive de eso. Yo le decía a los chicos en la función, el técnico vive de esto. El que opera el sonido, la chica que está en la puerta, Silvana, vive de esto. Nelson vive de esto. Todo. El que vende, como bien dice el compañero detrás de cámara, el que vende sándwich, helado, pochoclo en la puerta del teatro vive de esto. Es una industria cultural amplia y diversa. Por eso el laburo de Gerardo Sánchez, como digo, un tucumano, los tucumanos a veces no conocemos muy bien lo que tenemos, es tan importante, porque le dice a la nación por qué es fundamental apoyar las industrias culturales. Ahora, el consumo que primero se retrae en momentos de crisis como el que vive la Argentina ahora. Lamentablemente, sin comer no podemos estar más de 5 días. Sin cultura nos hace mal, nos hace votar gobiernos como este, el no tener cultura, el no leer, nos hace mal, pero la gente puede sobrevivir más de 5 días sin ver teatro, claro, sin ver tele, o sin leer un libro, sin comer y sin beber, no podés. Y cuando un gobierno como este exprime a la población con una política neoliberal que ya hemos visto en la época nefasta de la dictadura, o lamentablemente también dentro del peronismo con el menemismo, exprime a la población y la saquea de los recursos básicos, seca cualquier industria. Y ahí sufre también la industria cultural. Pero el otro día leía el gremio del calzado. El gremio del calzado tiene 4 veces más empleados que las automotrices en el país. Y se está fundiendo en todos lados. Así es. El gremio de obreros textiles de La Pampa se cerró por no tener más empleados. Eso desde lo gremial, yo soy delegado gremial de actores, también hay que decirlo, es fuertísimo. La gente deja de consumir cultura, pero deja de consumir cultura, deja de comprar zapatos, deja de comprar ropa. Y obvio, vos lo debes vivir acá en la librería, lo hemos hablado un montón de veces con vos, con tu viejo. Eso sucede, se seca la plaza económica. Paréntesis, vamos a decir, hoy Bagley le ha dado vacaciones forzosas a 1.300 empleados porque no puede sostener la planta como la tiene y les dijo, se toman vacaciones, después veremos qué hacemos. Se toman vacaciones adelantadas, las que le debemos, las que le podemos deber dentro de 2 años, o hacen la suspensión y le pagan medio sueldo porque si no, no da. Bueno, eso mismo pasa en la industria cultural, se han estado cerrando salas, por eso Gabriel apostó a que armemos la carpa y que demos lugar a un consumo cultural, a la gorra, paso el chivo. Este domingo a las 5 de la tarde vamos a hacer funciones, San Lorenzo y se empeña, hay 2 espectáculos para toda la familia, para niños, para adolescentes y para grandes. Uno es Lyric Clown, el encuentro de un clown con un cantante lírico, y el otro es Lazareando, nuestra obra sobre el Lazarillo de Tormes, interpelando a la actualidad con este clásico universal y el tema del famoso pibe chorro. A las 5 y a las 6 de la tarde, a la gorra, para todo aquel que quiera consumir cultura y que hoy por ahí no pueda pagar una entrada de 200 mangos como está en cualquier teatro, puede ir a vernos. Bien, cierro con esta invitación y volviendo Brandoni al último detalle. Digo Brandoni por no hablar del flan de Alfredo Casero, ¿no? Digo, no, pero Brandoni es fortísimo porque Brandoni hizo la Patagonia Rebelde. Claro. Mucha gente a mí me pregunta siempre, che, ¿y vos qué sentís de haber hecho Belgrano? Pues yo hago una obra C. Bandera, vos la viste, sí, la llevamos a los barrios hace muchos años. Buenísimo. Y a mí eso me llevó a leer muchísimo de historia, a entender muchísimo de historia y a entender esto que decía Belgrano, que no conoce la historia está condenado a repetir sus errores en el futuro. Y Brandoni hizo la Patagonia Rebelde y no entendió nada. Hizo un personaje icónico del cine argentino en donde debería haber entendido la lucha obrera, la lucha nacional y popular que nos propone desde San Martín, en la patria grande, una patria industrial, obrera, con inclusión. No entendió nada el pobre hombre, pero no lo entendió nunca. Ahora, es un buen actor, le gusta a muchísima gente, dicen que la película última fue genial, yo no la puedo ir a ver. Porque es tal el rechazo que él hoy me genera por esto, porque con sus actitudes condena a los niños al hambre, y bien lo decía Bertolt Brecht, el peor ignorante es el ignorante político, porque su ignorancia es la que condena al chico al hambre o a la joven a la prostitución. Yo siento que hoy Brandoni, con su actitud, hace eso, condena a los niños argentinos al hambre y a la prostitución.
Bueno, muchas gracias. Tenemos la invitación para este domingo, tenemos Teatro a la Gorra para toda la familia y además siempre saludar a un amigo, Manuel Garabat, Gremio de Actores, acá en Generación Política. Muchas gracias por haberme invitado.